Bienvenidos la Escuela de los Audaces a un nuevo gran capítulo de Entrevistando Empresarios en sus empresas. Hoy nos encontramos con Sebastián, que nos abrió las puertas de su empresa Maquinón. Muchas gracias, Sebastián, por atendernos, de verdad. Hombre, siempre bienvenido, es un placer estar acá. Excelente. Me gustaría que hoy habláramos cómo fue que Sebastián llegó al punto en el que está hoy. Estaría brutal. Arrancó en pandemia con ¿Qué? la escasez de carros, de que compraban carros por encima del precio de las marcas porque no habían. Tú tenías que hacer una lista de espera de año y medio hasta 2 años para adquirir un producto. Ok. Y hablando con un amigo de Monterrey me dice que le van a pagar 30 millones de pesos más por una TXL. ¿Qué? Yo dije, bueno, si es así, yo quiero separar ya montones de carros por todo el país. Fui y separé Ok. 5 TXL a la media hora y al otro día me fui a recorrer todos los Toyota de Medellín. A la semana estaba recorriéndome todos los Toyota de Bogotá. A la semana ya había vendido 2 carros que supe conseguir en unos ¿Qué? concesionarios. En uno me gané los primeros 12.700.000, luego 25, y yo dije, esto lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en grande, y empecé a separar carros por todo lado y empecé a revenderlos para entrega inmediata. Así nació ¿Qué? Maquinón, como una reventa de carros nuevos. Ahora es reventa de carros nuevos que tenían lista de espera, ahora es importación, que es nuestra oferta. Importamos muchísimos carros de Estados Unidos, de Canadá, inclusive desde México. Somos un agente logístico que le Ok. sirve también a otras empresas del sector automotriz. Yo creo que para tener visión de emprendedor se necesita tener cancha, como que la experiencia dentro de la cancha de juego. Entonces, como se supone que una persona puede llegar a identificar así una oportunidad. Cuando tú te enseñas a cazar, desde chiquito empiezas a cazar, después ves oportunidades en todo lado. Te vuelves un cazador de oportunidades. Ok. Y yo sí he estado en el mundo de los negocios desde que tengo uso de razón. No es por exagerarte, pero yo desde los 7 años tuve mi primer emprendimiento, que fue que mi papá le dice a mi hermano y a mí, vayan, vendan estas canastas de huevo vacías y lo que les paguen es para ustedes. Ok. Y yo recuerdo que me gané 2.000, 3.000 pesos en esa época. Eso me pareció mucho dinero, pues uno a los 7 años, yo ya tengo 35. Y cada fin de semana yo le decía, papá, préstame 5.000. Me iba Sí. por todas las tiendas de Yarumal comprando canastas a 15 pesos. Y Ok. se las vendía a un señor con Dorito a 30 pesos. A veces me gana 4.000, 5.000 pesos, y en esa época era mucho dinero para un niño de 7 años. Yo empecé, ese fue mi primer negocio, que lo hice por iniciativa propia. La primera venta fue porque mi papá me las dio y me dijo, vaya, véndalas a este lugar. Sí. En la segunda, la tercera, la cuarta y de ahí para allá a las infinitas, todos han venido por iniciativa propia. Ahí fue donde yo empecé a tener Sí. mi primer contacto con el mundo de los negocios. Porque Ok. cuando tú eres pequeño y empiezas a ganar dinero, esos 4 o 5.000 pesos para un niño tan chiquito en esa época, que era mucho más dinero que hoy en día, te calienta el bolsillo y te hace Ok. sentir emoción y te hace decir, yo quiero hacer esto más veces y en grande. Ahora, yo he tenido una particularidad que es un gran defecto en el mundo de los negocios, Sí. pero a la vez es una gran oportunidad en el mundo de los negocios. Digamos que es una particularidad que he tenido, y es que en cada cosa que me meto a hacer, siempre estoy pensando en cómo hacerla en grande. Si de alguna forma hay que pensar, de una vez piensa en grande. Entonces, cuando yo quise vender carros, yo no quería vender un carro, no, yo quería vender muchos carros y hacerlo Ok. en grande, ¿cierto? Cuando quise montar empresa en Estados Unidos para exportar carros, quise también hacerlo en grande. Me ha llevado desde pequeño. Yo recuerdo como a los 14, 15 años, un señor fue al almacén de mi mamá en Yarumal y le dice, venga, usted puede vender estas rifas y le damos 10.000 pesos por cada boleta que venda. La rifa valía 30.000 pesos. Ok. Y yo dije, venga, ¿cuánto se gana usted por conseguir distribuidor? Y me dijo, yo me gano 5.000 pesos. Y el señor dueño de la rifa tenía el local al frente del negocio de mi mamá en Yarumal. Y yo dije, yo quiero hacer lo que usted hace. Yo no quiero vender unas cuantas boletas acá para ganarme 10.000 pesos en el almacén de mi mamá. Yo quiero conseguir un montón de puntos de venta, así me gane 5.000, pero que los demás vendan por mí. Y eso Claro. fue lo que hice. A los 13 años ya estaban dando una moto prestada de ese señor, que recuerdo que él me entregó una moto a los 14 años para que se la fuera pagando. Y a los 14 años ya andaba Puerto Valdivia, Caucasia, Barro Blanco, Conquistando. Tarazá, a los 14 años. Yo hoy en día veo a los niños de 14 años y no me imagino haciendo ese tipo de cosas, yéndose en solos a otros municipios a buscar ese tipo de oportunidades. Yo
Yo digo que hoy en día miro a esos pelados y yo digo, pucha, yo estaba loco, como un peladito de 13, 14 años anda en estas. Porque yo recuerdo que cuando cumplí los 15 años yo ya tenía esa moto y ya lo Sí. venía haciendo por lo menos 2 años hacia atrás. Yo creo que meterme al ruedo desde muy pequeño fue lo que me llevó a identificar oportunidades en todos lados. Ahora que nombraste a Donald Trump tiene un libro que se llama El arte de volver al juego cuando él se quebró en sus edificios, ¿cierto? Entonces, ¿te ha tocado volver al juego? ¿Te has quebrado también? Sí, yo me he quebrado. De hecho, esta semana mi hermana me decía como que sentía que su hijo estaba con 28 años y que no sabía qué ponerse a hacer. Yo le decía, no, pues no pasa nada. Yo a los 28 años también me estaba graduando de la universidad y estaba quebrado. Él por lo menos está pensando qué hago. ¿No? Yo estaba en negativo. Ok. ¿Cierto? Yo estaba en negativo y estaba en negativo de varios menos cientos de millones. Solo que mi quiebra fue muy particular porque nadie se dio cuenta. A mí me surgió una frase que dice mi mamá, comiendo mierda y eructando pollo, ¿cierto? Y es, si estás mal, no le transmitas al mundo que estás mal. Eso es lo que quiere decir la frase. Y yo eso lo aprendí porque cuando tú estás mal y vas y te le quejas a todo el mundo te debe compensar con lástima. Sí. Yo nunca le dije a nadie que estaba mal. Eso sí, yo fui una persona que estando en mi momento de crisis más difícil de la vida, pagué todas mis cuentas. En esa época me leí un libro que se llamaba El hombre más rico de Babilonia, que me ayudó mucho de cómo uno superar una quiebra, de cómo pagar las deudas cuando uno está mal. Y cada persona que le debía plata, me acerqué donde él, le dije, hey, tengo un atraso, tengo una dificultad, te puedo pagar así, así, colaborame, yo sé que no es lo debido, pero necesito de tu ayuda porque tengo un aprieto y te voy a pagar. Y siempre di la cara, siempre contesté, siempre pagué, nunca me atrasé. Debía en esa época una plata también a Bancolombia, siempre le pagué al banco muy cumplidamente, hice una reestructuración de deuda que a los bancos no les gusta mucho, pero la tuve que hacer, pero nunca me dejé reportar en Data Crédito. Puedo decir que mi historial de Data Crédito ha sido perfecto toda la vida. ¿Cierto? Ok. En esa época que ya nota me bajó de pronto un poco la calificación, pero yo he cuidado mucho de eso, ser buena paga, porque creo que si a mí la gente me dijera, deme un consejo que me ayude para el futuro, que me ayude a progresar, a ser rico, sea buena paga. No hay mejor consejo, es simple, es sencillo, pero ser buena paga a usted le va a abrir las puertas inmensamente en el mundo de los negocios. Excelente. Y ese es el primer activo que debe cuidar entonces un dueño de negocio. Yo diría que el primer activo que debe cuidar un dueño de negocio, más que ser buena paga, es cuidar su reputación. Ok. Y ahí se engloba también el ser buena paga. Hay un libro de Warren Buffett que se llama El Tao de Warren Buffett. Ajá. Y él dice en ese libro que yo le permito a mis empleados que me hagan perder dinero, incluso mucho dinero. Lo que no les permito es que me hagan perder reputación. Y eso, cuando lo leí, fue como un poema, algo que me inspiró mucho. Yo dije, hay que cuidar la reputación. La reputación es el mayor activo de una empresa, porque yo he aprendido a hacer plata sin plata. Un ejemplo Ok. puntual, hace 2, 3 meses, un par de amigos, muy amigos ellos, ambos dijeron, queremos comprar cada uno, estrenar G-Wagon, Sí. ¿cierto? Ok. Y dijeron, vamos a Maquinón, porque queremos hacer el negocio con Maquinón. Me dijeron a mí, se sentaron en mi oficina los dos, me dijeron, Sebastián, queremos entregarte el 100% de la plata, confiamos en ti, solo queremos que nos des el mejor precio posible porque nosotros vamos a colocar el 100% del dinero por delante. Ok. Obviamente me tocaba darles un precio mucho mejor que lo que les Sí. vendo habitualmente, ¿cierto? Pero consíguete tú, cualquier persona, 2 personas que le entreguen el 100% del dinero para que le traigan 2 G-Wagon con una promesa de entrega para 2 meses después. Sí. Para eso tú necesitas el mayor activo que te digo, y es la reputación. Por eso la reputación es el valor más importante que hay en Maquinón, más que sus carros. Si usted me pregunta cuál es su mayor activo, es cuidar la reputación de la marca. Por eso es que Maquinón se cuida tanto en el tipo de vehículo que vende. No vender carros siniestrados, no vender salvamentos, no vender carros con problemas. Cuidamos que sean carros seminuevos y en perfectas condiciones, para que el día de mañana usted se haya llevado un carro que le haya servido durante años sin sacarle problemas y nos pueda recomendar como empresa. Excelente.
hay muchos emprendedores que realmente tienen como esa situación de que no saben realmente negociar, de que no saben distinguir el riesgo-beneficio o el beneficio que se puede sacar por X o Y lugar en la parte de la negociación. ¿Cómo es tu psicología al momento de sentarte en una mesa y analizar cuáles son los verdaderos beneficios de un negocio, no solo dinero, pero también puede haber otros factores diferentes para poder ganar dentro de la mesa? Mira, yo soy de los que piensa que uno no aprende a nadar en cursos por internet, ¿cierto? Ok, Uno aprende a nadar metido en el agua. Obviamente, si tienes un coach que te ayude, te va a ser muy útil. Cuánto libro de ventas tú te puedas imaginar, cuánto libro de negociación y de emprendimiento tú te puedas imaginar. Y tratar de formarme como emprendedor y no simplemente sí, quedarme como el negociante de calle, sino trascender eso a una visión empresarial más grande, ¿cierto? Cuando uno está emprendiendo, a veces uno simplemente está pensando en hacer algo de dinero para subsistir en el negocio, sí, que ese es el grave error que cometen los empresarios. ajá, Y no saben pensar en llevar ese negocio y construir relaciones de largo plazo para que esas relaciones los lleven a un siguiente nivel, a una siguiente escala, ok, que es lo que he tratado de hacer todo este tiempo. Todos esos libros de emprendimiento me ayudaron mucho. He sido un gomoso por el emprendimiento y he pagado coaching personalizado en ventas, he pagado coaching personalizado en finanzas, contrato todo el tiempo asesores en temas financieros, en temas contables, que me ayuden a tener una visión más empresarial. Y obviamente si llegan unos clientes y me dicen, vamos a poner ese monto para anticipado, pues yo no estoy pensando en la que me dejé de ganar sí, si los hubiera vendido a precio full, sí, ¿cierto? Yo estoy pensando en la que me gané, ¿cierto? ok, Eso es como el que se gana la lotería y le dicen, te vas a ganar, te ganaste 2.000 millones, pero el adiante te va a quitar 500. Está pensando en gente que se entra a pensar en los 500 que sí, perdió, sí, es que sí, el adiante me quitó 500, sí, sí, ¿cierto? sí, No, sí, yo pensaría en los 1.500 que ok, realmente me gané. Entonces, bueno, ese es el ejemplo con la lotería, porque yo no me gané toda esa cantidad de dinero con los carros, ¿cierto? ok, Obviamente gané mucho menos que si lo ok, hubiera vendido a precio full, pero pienso en la que me gané y fui muy feliz con la que ok, me gané, con ese negocio. Y así como eso, como ese ejemplo, yo todo el tiempo, hoy en día, yo tengo una gran cantidad de carros importados en camino, que sí, están en zona franca, que están en Estados Unidos en proceso de importación hacia Colombia. Y te puedo decir que por lo menos hay 10 unidades ya vendidas, que los clientes o pusieron una separación del 10%, que es lo mínimo que recibimos por un importado, o pusieron el 50% del vehículo, o hay clientes que ya lo pagaron al 100% o al 80%. Nosotros recibimos mucho dinero en anticipos. Y para eso, ¿qué necesitas? Cuidar el activo más importante de una empresa y es su reputación. que cuando se siente usted a la mesa, ya las personas sepan que hay algo verídico detrás. Sí, que cuando tú te sientes a la mesa, la gente no se esté cuestionando si tú eres serio o no. Ya ellos vienen con ese chip. El mes pasado vendimos 11 carros importados. Y si me pongo a analizar, solo 3 de ellos llegaron por redes sociales, Facebook, Marketplace, clientes nuevos. De esos otros 8 carros importados, todos tienen que ver con referidos o clientes que ya han Ok, comprado un maquinón. así, Y ese es el mayor activo. Que yo tenga 8 clientes en los que no me tenga que desgastar contándoles de mi empresa, hablándoles. No, ellos ya vienen convencidos, yo no les tengo que convencer, yo simplemente tengo que cerrar el precio. Ellos ya vienen convencidos. Para mí, cerrar la negociación cuando el cliente ya me compró antes de venir donde mí es muy fácil. ¿qué es más difícil, hacer las cosas a lo grande o hacer las cosas a lo pequeño? Esta semana vi una entrevista del cofundador de Rappi, de Ajá, Simón Borrero, y él contaba como una vez se había sentado en un fondo de inversión en Estados Unidos y un multimillonario le había dicho que los latinos solíamos pensar en pequeño porque siempre habíamos sido conquistados. Y ok, las empresas americanas, las empresas europeas, inglesas, pensaban en grande porque toda la vida fueron conquistadores. Se la pasaban conquistando países, se la pasaban colonizando otros países. ok. Entonces tenían en su ser, en su ADN impregnado el afán, el deseo, las ganas de conquistar el mundo exterior. Distinto a nosotros que siempre fuimos conquistados y nos enseñaron a pensar en pequeño. Y también de ese Simón Borrero, en Game Changers el año pasado,
me dijo algo, es un emprendedor al que admiro mucho, Simón. Sí. Decía, ¿qué estás haciendo que cuando se lo cuentes a los demás parezca imposible? Y yo todos los meses me pregunto, ¿qué voy a hacer que parezca imposible? ¿Qué voy a hacer que parezca imposible? Y esa Excelente. es mi mayor motivación para pensar en grande. Y siempre estar creando cosas nuevas y creando agente logístico, creando empresa que exporta en Estados Unidos para América Latina los carros. Eh, Siempre me cuestiono, ¿qué voy a hacer que parezca imposible? Eso está brutal. ¿Cómo aprendiste a contar así de alto? Yo llevo en la sangre desde chiquito. Me pagué la universidad vendiendo guayapín. Guayafín. Sí, un producto re extraño que solo duró en diciembre. Ok. Yo fui, salía un producto que se llamaba guayapín, que a los síntomas del guayabo le pone fin. Eso no pegó mucho, pero yo Ok, ok, ok. fui, compré 10 pacas de guayapín, las vendí. Yo dije, no, me fue bien, necesito comprar 50. Casi no vendo las últimas de guayapín, ¿cierto? Pero ha venido muy en mí que cuando algo me va bien, yo quiero hacerlo en grande. A veces me toca controlarme porque yo no necesito que alguien venga y me diga, oye, piensa en grande, ¿cómo lo hacemos grande? O con el tiempo. No, yo siempre que un negocio, por pequeño que sea, un puesto de empanadas. En estos días me invitaron a comer unas arepas por allá Sí. en Calda, una sobrinita que había iniciado un negocio, un emprendimiento con su Sí. marido de unas arepas rellenas. Y yo fui y las comí. Sí. Mientras las comía, yo estaba pensando cómo montar un sistema de franquicias, tuviera sedes en muchas partes, de cómo escalar el negocio. Ok. Porque a mí me aburre quedarme en un solo negocio que sea un puntico y que me dé que vivir. Y no lo hago simplemente por dinero, sino porque va en mi ADN, porque me apasiona. Los negocios son su Porque deporte. no tengo un hobby distinto en la vida que hacer negocios. Si tú me dijeras, Sebastián, si tuviéramos dotado con todas las habilidades de niño para que fueras un futbolista exitoso o ser un empresario exitoso, yo hubiera elegido 1.000.000 de veces ser un empresario que haber sido cualquier otra cosa que me Ok. hubiese dado mucho dinero. Yo no hago los negocios pensando en que, pucha, es que quiero comprarme 20 relojes, 5 fincas y una... No, 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 yo no. Yo lo hago es porque llevo esto en la sangre, a mí me apasiona, es que desde chiquito lo vengo haciendo, desde el primer emprendimiento que fueron las canastas de huevo. Siempre he estado en esto. Es más, yo me he quebrado y Ok. nunca, nunca, ni siquiera me ha entrado un suspiro o una mínima pensamiento por la cabeza de tirar la toalla, de desistir. He desistido de algunos negocios, sí, Sí. pero siempre, siempre, siempre he tenido clarísimo que yo nací emprendedor y que espero emprender toda la vida. Ok, juegas a lo grande, ganas a lo grande, pero también pierdes a lo grande. O sea, has perdido así Claro, dinero, yo cada rato bastante. pierdo dinero, Ah, ok. pero continuamente pierdo dinero. Y yo ya por eso no me estreso, porque hace poco compré un carro, bueno, hace poco no, hace mucho compré un carro y lo vendí el mes pasado, a la final sumando y restando, perdí como 25 millones y duré con el carro casi un año. Para mí es el costo, el dinero en el tiempo, es el flujo de caja estancado, es la pérdida al final cuando lo liquide, pero yo ya no me estreso por eso, ni me lamento por eso. Cuando uno está jugando fútbol sabe que se puede raspar y si usted en cada raspón se va a poner a lamentarse, a llorar, pues está jodido. Ok, Yo he ok. perdido dinero en 1000 maneras, pero también lo he sabido recompensar con otras Con ganancias, esas ganancias. ¿cierto? Está brutal. Entonces, a la final, sumando y restando, lo importante es quedar en positivo, Lo importante es que el número de verde. que el número de verde. Y a mí la gente me compra, ¿sabes? Ok. Una vez me preguntaba uno de los vendedores de acá, Sebastián, ¿cómo haces para vender tan fácil? Yo decía, no sé por qué, pero la gente se sienta conmigo y cierra el negocio en un minuto. Conmigo el negocio se cierra fácil. Yo sé definir, porque hay gente que es muy buena mostrando un producto, hay gente que en el tema de las ventas se ve mucho eso, que es muy buena mostrando un producto, se esmera mucho, se esfuerza mucho, habla mucho, pero a la final cuando van a hacer el cierre, se enredan y no lo cierran. No, yo soy un gran cerrador de negocios, yo sé cerrar una venta. Vendo a una red de amigos y de conocidos que tengo y todos los meses vendo. Y vendo carros muy costosos, yo a título personal, más que mi empresa, donde yo me siento. Obvio, el equipo de ventas es muy importante y ellos cierran muchos negocios. Pero Juan Sebastián Betancourt, a título personal, yo este año me he vendido
No hablemos de Maquinón como empresa, de Juan Sebastián como Sí. gerente y a la vez como un vendedor más de la Ok. Maquinón. He vendido, por ejemplo, 5 G-Wagon, 7 Hammer. Ok. Eso por contar, y una Cadillac, una Cyber, por contarte carros exóticos. Sin contar una infinidad de carros, BMW, Mercedes, Sequoias. Hay muchas personas que dicen, no, es que no hay oportunidades, pero hay una frase que dice, Dios no me des una oportunidad, dame el discernimiento de reconocer las oportunidades. Entonces yo tengo una pregunta, ¿las oportunidades le fluyeron a ustedes desde el principio? ¿Se viene una familia adinerada o cómo es su pasado en el mundo de los negocios? Yo vengo de una familia de 9 hijos, yo soy el menor de los 9 hijos. Papá fue tendero toda la vida, se pensionó a los 76 años, 75 años más o menos, trabajó todos los días de su vida, enfermo, cansado, aliviado, como estuviera. Yo solo recuerdo a mi papá trabajando todos los días de su vida, de domingo a domingo. Yo nunca supe que fue ver a mi papá descansando un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, un 1 de enero. Y así mi mamá es una persona incansable. Entonces yo vengo de una familia de gente muy trabajadora, de una familia humilde. Yo no vengo de una familia adinerada, de grandes empresarios. Sí tuve la fortuna de estar en el comercio desde muy pequeño, porque yo recuerdo saliendo de la escuela para un almacén que tenía mi mamá, el cual pudo comprar gracias a que yo boté las boletas de la rifa del colegio. Como las boté y no las vendí, o pagarlas, porque en la escuela te las daban era para que las vendieras. Ok. Entonces yo las boté. Y era el 0145 y el 0278 y nos ganamos 2 millones de pesos en aquella época con el 0278 por haberlas botado. Ok. Y no haberlas vendido. Y solo se veían no. los números. Recuerdo que con eso mi papá ajustó y fui y compró un almacén en Yarumal que se llamaba Remates el Dólar, creo que todavía existe, Sí. por 3.300.000 pesos. Y recuerdo que le faltaban como 500.000 pesos y le hicieron un fiado y lo compró. Y yo salía de la escuela al almacén de mi mamá. Ok. Y allá pasaba mis tardes, ¿cierto? Cuando era muy niño. Entonces toda la vida estuve metido en el comercio. Eso me ayudó a mi mente para siempre estar pensando en... Yo desde niño atendía en el almacén, atendía clientes, desempacaba mercancía, atendía la caja. Entonces siempre me desenvolví en caja, en desempaque, en empaque, en exhibición, en una escala pequeña. Pero eso me favoreció. Pero no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia humilde y muy trabajadora. Tuve la fortuna de estudiar en EAFIT. ¿En EAFIT? Sí. Okay. Yo soy economista, me demoré bastante haciendo mi carrera. Mucha gente se gradúa en 5 años, que es lo normal. Yo me gradué como en 7 años y medio. Pero cuando yo me gradué, yo ya tenía una empresa, ya tenía 5 empleados. Ok, pero EAFIT es... Sí, yo estudié, pagaba entre el 50% con el ICETEX y el 50% haciendo negocios. Al principio, yo ahorré un año para pagar mi primer semestre en EAFIT. Ok. Y después mi hermana me preguntó, ¿y cómo vas a pagar el segundo semestre? Yo le dije, pues vendo la moto. Y me dijo, si la vendes, ¿cómo vas a pagar el tercero? Yo le dije, no, yo no puedo vender la moto. Entonces, cada vacaciones, yo tenía que pensar un negocio para pagar el semestre en EAFIT. Okay. Y recuerdo que pagué un semestre vendiendo salsas de tomate fruco, que estaban en el aniversario Jumbo a 3.950 pesos. Se compraba un combo de salsa fruco de 400 gramos con mayonesa de 200 gramos. Y me fui para la mayorista y se los vendía a un señor, Oscar del Río, a 6.400 pesos. Okay. Eso da un margen bastante grande y la gente no me cree. Yo pagué un semestre en EAFIT, estaban sacando promociones de Jumbo para ir a vender a la mayorista. Ah, no te lo creo. Yo pagué un semestre así. Pagué como 3 semestres vendiendo champú, Head & Shoulder, que lo traían en esa época, se usaba mucho por una diferencia en tipo de cambio, salía muy barato en Venezuela y se podía vender acá. Yo también me iba a la mayorista y vendía todo tipo de productos en la mayorista. Le vendía los negocios. Con eso me pagué varios semestres de la universidad. Después descubrí que había una promoción de iPads en el Éxito a 500.000 pesos. Una hermana me prestó con qué comprar unas iPads, compré 21 y al día siguiente me fui a venderlas a Monterrey
Y Ok. me vendían el primer día 14 a 600.000, me gané 1.400.000. Con eso y de otras que fui vendiendo en el transcurso de la semana, pagué mi semestre, ajusté para pagar mi semestre y obvio el CICETES me financiaba el otro 50%. Es como que cada semestre era una osadía pagar EAFIT. De verdad que qué cosa más compleja pagar EAFIT cuando tú no vienes de una familia adinerada, era una osadía para mí. Al principio me quejaba un poco, yo decía, güey, pucha, pero es que, porque yo tenía un amigo y le conté la historia y me Sí. decía, parce, te lo juro que mi único trabajo es ir donde mi papá, recoger el cheque donde la secretaria y ir a consignarlo. Ese es mi único esfuerzo para pagar la universidad. Ir al banco con la plata y yo decía, güey, pucha, a mí por qué no me tocó Que me apadrinaran así. que fuera así tan fácil. Ok. Pero hoy en día, que ya lo miro hacia atrás, yo digo, quizás fue esa necesidad y las ganas de salir adelante lo que me formó el carácter y lo que me ayudó a desarrollar eso que me preguntabas ahora. ¿Cómo aprendiste a oler las oportunidades? Y es que uno se acostumbra a ser como el tigre, se acostumbra a cazar, porque la necesidad, el hambre, lo hace cazar. Entonces fue eso también, esa necesidad, esa presión de que hay que pagar el semestre en 20 días. Una vez me llegué a ver faltando 15 días sin un solo peso recogido para pagar el semestre de la universidad. Y se me prendió un bombillito, lo supe explotar, lo supe hacer que me funcionara y pude pagar. ¿Y cuál fue ese bombillo? Yo me fui para el hueco, dije, "Güey, pucha, que encuentro acá que lo pueda vender en la mayorista". Y pasé 10 días analizando productos, 10 días, y todos los días iba. Y mi mamá me decía, pero ¿qué vas tanto? Yo no he encontrado nada. Yo, a buscar oportunidades, porque yo no quiero irme a trabajar. A mí me ofrecían en los negocios de mis hermanos, que eran mini mercados de barrio, me decían, véngase a trabajar, le pago un salario mínimo. En esa época, pues, yo con un salario mínimo, si acaso pagaba una materia en EDAFIT, entonces no me servía. Y allá encontré que estaba una disparidad de precio bastante grande entre ese champú Head & Shoulder y lo que se comercializaba en la mayorista, y que había un margen ahí muy bueno. Algunos semestres los pagué comprando promociones que salían por el aniversario del éxito, por el aniversario suyo, sacaban promociones así locas de algún producto y me dedicaba a comprar. Yo recuerdo que, por ejemplo, para las salsas de tomate tenía gente. Yo era un peladito, pero también tenía un reguero de peladitos, que el cuñadito, que la novia, que el primito, que el no sé qué, que el hermano. Y yo les decía, bueno, por cada salsa que vayan y compren, porque solo vendían 5 unidades por cliente, yo les doy 1.000 pesos. Logré finalmente pagar la universidad. Es más, yo recuerdo que mi mamá una vez le dio un poco de pena porque invitó un cura a la casa, un amigo de ella, hacía muchos años. Me quería matar porque llegó y toda la sala de la casa, el sofá, el comedor, todo estaba inundado de salsas de tomate. Decía, Sebastián, ¿cómo me vas a hacer pasar esta pena? El mayorista de salsas de tomate. Ni dónde sentarse. Y después le contó al cura y a la final se rieron y dijeron, qué muchacho tan emprendedor, finalmente está en buenos pasos tratando de hacer algo de dinero para pagar su universidad. Excelente. Y yo nunca he tenido pena de hacer negocios, de acercármele a alguien. Hay gente que se enreda en algo que es tan simple, por eso yo le digo, emprendan desde pequeño, para que cuando usted llegue a grande, tristemente he visto personas que uno les dice, mira, el negocio es este, se vende acá, es fácil de hacer. Sencillamente no lo hacen porque les da algo que es pena. Y como yo llevo haciéndolo toda la vida, pues ya no me da pena de nada. Y algo que me ha ayudado muchísimo, es que tantas veces me han dicho no en la vida, que ya un no más me resbala, porque ya estoy curtido frente al fracaso. Yo ya he fracasado tanto que un no más, si yo le pinto un negocio a alguien y me dice no, ya es indiferente para mí. Y uno tiene que acostumbrarse a los no, porque de muchos no se saca un sí. El no ya lo tienes asegurado. O sea, sales a la calle y el no ya está asegurado. O sea, solo tienes para obtener es el sí, porque supone que ya sales con el no. Comunidad, si les está gustando este contenido, si les gusta esta gran entrevista que estamos teniendo el día de hoy, dale like y suscríbete, deja tu mejor comentario y lo mejor que has aprendido en este gran espacio. Vamos a seguir con esto. ¿Dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en una oficina, las oportunidades están en, no sé, en un aula de clase, o las oportunidades están en la calle. ¿Dónde están las oportunidades?
Pues yo toda la vida he estado en la calle y he visto oportunidades en la calle porque a eso me acostumbré. Es que algo que es complejo es usted vaya al Parque Yarmal teniendo 13 años y venda boletas para que le compre una rifa de un carro, una rifa de un apartamento. Cuando ya usted hizo eso, ¿usted cree que a usted le va a quedar grande ponerse a vender un carro? Ponerse a vender una propiedad, ponerse a vender cualquier tipo de producto. No, ya usted conoció la calle. Por eso la importancia, el ejercicio mental. Si los padres comprendieran que solo por ejercicio, solo por educación, así sean padres adinerados, así sean padres ricos, pongan a sus hijos a vender cosas desde pequeños. Ustedes no saben la ventaja competitiva con que van a llegar esos pelados a la adultez. Yo nunca fui un gran estudiante, más bien era de los malitos del salón cuando estaba en el colegio. En la universidad tampoco fui muy brillante, ¿cierto? Pero sí recuerdo que cuando yo me gradué, al año me encontré con varios amigos y estaban pensando qué hacer con sus vidas, pelados muy buenos de la universidad. Yo les decía, ¿por qué no emprendes? Y decían, no, es que me da pena, yo no sé abordar a un cliente, yo no sé hacer un negocio. Y yo, si bien no era de los mejores, cuando yo me gradué de la universidad, yo ya había hecho, fracasado, intentado, había ensayado 1000 cosas, sabía qué cosas no funcionaban, sabía vender, y eso me ayudó mucho. Si hoy tuvieras que volver a iniciar de cero, ¿crees que podrías volver al punto al que estás hoy? 100%. 100%. 100% convencido. Ok, digamos y que... en menor tiempo. En menor tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque ya conozco la ruta. O sea, si tu pregunta es si fracaso, me quiebro mañana, ¿en cuánto tiempo me paro? Y vuelvo a llegar a este mismo punto. Ok, ¿cuánto? Pues un año. Un año. Quizás no llegue al mismo punto, pero sé que vuelvo y le doy el juego a la hoja, la volteo rápido, porque ya conozco el camino, conozco la ruta. Cuando tú tienes reputación y una red de contactos como la que yo tengo, es muy fácil. ¿Qué es más importante entonces? ¿Lo que conoces o a quién conoces? Dos. ¿Por qué? Porque es que, mira, si yo hubiera conocido los manes que querían comprar sigamos con el ejemplo de las G-Wagon, sí, pero no conozco el cómo hacer la importación, dónde comprarlas, cómo hacer el proceso de nacionalización, quizás no se me hubiera dado la oportunidad. Entonces, conocer cómo hacerlo y tener los contactos, ambas son igual de importantes. ¿Y cómo relacionarse en un círculo de alto valor entonces, en el que estás hoy en día? Se me ha hecho fácil relacionarme, porque toda la vida he estado metido en el comercio, y el comercio te va abriendo puertas, así como las redes sociales te permiten conocer a un influencer, luego el otro, igual es el comercio, un empresario te lleva al otro. Sí. ¿Cierto? Eso sí, cumple siempre. No significa que en el camino no puedan haber tropiezos, no significa que un día no tengas un problema con importación, pero da la cara y siempre saca el negocio adelante y sé cumplido y honra tu palabra. Y eso, créeme, que te va a traer más clientes que ser el mejor en marketing. Yo conozco empresas que le hacen demasiado fuerza al marketing y contratan influencers todo el tiempo y a la final quizás no venden tanto, pero se han tirado su reputación. Yo creo que cuidar eso te abre más puertas que el mismo marketing. El marketing es muy importante, no estoy hablando que no es importante o que entra en un segundo plano. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo comunicar nuestras ideas, cómo comunicar lo que hacemos, con vendedores preparados que conozcan el producto, que sepan lo que están haciendo, que sepan lo que están vendiendo, que sepan de impuestos de carros, que sepan de nacionalización de carros, que entiendan un montón de procesos, que hay que saber bastante del tema de las ventas. ¿Cuál sería ese pergamino que dejaras como legado, que si una persona lo sigue, diría, yo estoy aquí porque seguí las instrucciones de Juan Sebastián? El hombre rico es más grande que sus problemas. La gente no emprende o renuncia a sus emprendimientos porque se encuentran con problemas grandes y los abandonan.
Si usted quiere emprender y salir adelante en la vida, tiene que comprender que los problemas son parte del proceso y que por grande que sea el problema, usted se tiene que mentalizar que usted es más grande que su problema. Y si ese problema el día de mañana lo supera usted, usted mentalícese a que por grande que sea esa situación, usted tiene que ser más grande que esa situación. Siempre, siempre tiene que ser más grande que esa situación. Porque su mente es la rica, no su bolsillo. Y el hombre rico siempre es más grande que sus problemas. Entonces, méntase eso en la cabeza. Y si quiere, repítaselo como un mantra todos los días. Métale berraquera, disciplina y constancia. Y pase lo que pase, sí o sí, en algún momento lo va a lograr. Así le toca intentarlo 1000 veces. Pero de que lo va a lograr, lo va a lograr. A mí me ha ayudado mucho el tema de tener una familia unida. Ok. Para mí, si se me pregunta qué es lo más importante que tienes en la vida, es la familia. Nosotros hemos sido una familia que nos hemos ayudado mucho los unos a los otros. Yo pienso que a veces la gente también le frena parte de su progreso, es porque no generan unidad familiar. Para mí no hay nada más importante que la familia, nada, 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 ninguna empresa, ningún negocio, ningún dinero más importante que la familia. Y nosotros hemos sabido ayudarnos los unos a los otros. Ayudarnos desde que no teníamos nada, ahora que mis hermanos también son empresarios y comerciantes, nos ayudamos mucho. De si veo una oportunidad, se la digo al otro, de si tengo un dinero y el otro lo necesita, se lo presto, de honrar los compromisos con la misma familia, de ser buena pagas entre los hermanos, porque nosotros sí venimos de una cultura de mi casa, no todas las familias funcionan igual, donde nos ayudamos mucho, donde somos solidarios con el otro, donde si vemos que necesitas algo, no tenemos que esperar a que tú nos digas que necesitas de mí para yo tratar de ayudarte, ¿cierto? Excelente. Yo también he contado con la fortuna pues de que gracias a Dios mi novia es una persona altamente preparada en temas contables, en temas financieros, y eso me ha ayudado mucho a estructurar la empresa. Si usted no tiene la fortuna que yo tengo de tener una novia contadora, especialista en tributaria, como la que yo tengo, que me ayudó a armar la parte organizacional de las empresas para que esto no fuera un negocio, sino una empresa con procesos, pues contrate un asesor. Pero hoy en día la mayoría de emprendedores fracasan porque descuidan esa parte, y ese es el tema contable. Yo te digo una cosa, si tú no comprendes la parte contable de tu negocio, es muy difícil que trasciendas a algo grande. Antes quizás lo podías hacer, pero hoy en día para mí es imposible. Como están las cosas con el tema de facturación electrónica y que ya la DIAN lo sabe todo, si tú no aprendes ese juego, el juego financiero de tu negocio, a comprender las cuentas de tu negocio, a comprender lo que es un estado contable de tu negocio, de cómo armar un estado de resultados de tu negocio, comprender lo que tú seas experto en la parte contable de tu negocio. Yo no soy un contador ni experto en temas contables. El tema contable de mi empresa yo lo conozco al detalle. Okay. Y ahí es donde muchos emprendedores fracasan, que no se toman el trabajo de entender eso. Muchísimas gracias por recibirme aquí a tu empresa, por esa gran masterclass de negocios, gracias por comentarnos su historia y gracias por aportarle a la comunidad de negocios y emprendedores. Gracias, muchas gracias.